Y quiero hablar contigo de este tema porque si yo le preguntara a muchos hoy en día, muchos tienen fe. Muchos tienen fe incluso no en Dios, tienen fe en libros, tienen fe en personas, tienen fe en ciertas cosas, no necesariamente en Dios, pero lo que quiero analizar contigo es cuál es la fe que agrada a Dios, cuál es la fe bíblica. En el libro o la carta de Santiago, en el capítulo 2, versículo 14 hasta el versículo 26, encontramos al escritor hablándonos acerca de que la fe sin obras es muerta. No quiero decir que la fe es una obra, porque ciertamente somos salvos por gracia, no por obras. Pero sí que la fe tiene que ir acompañada de obras, y es de lo que nos habla Santiago en el capítulo 2. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará, dice, si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si algún hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice ir en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué os aprovechará? Así que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y más adelante el escritor pregunta, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mis amados hermanos y amigos, la fe que profesamos con nuestros labios debe ser manifiesta con nuestras obras, con nuestras acciones. En este caso, el escritor dice que debemos tener buenas obras para con nuestros semejantes, para con nuestros hermanos. Si alguien tiene hambre, si alguien está desnudo y nosotros, pudiendo ayudarles, no lo hacemos, nuestra fe viene a ser una fe muerta, que no se muestra con obras. Al final del capítulo, el escritor dice, así como el cuerpo, sin espíritu está muerto, así también la fe, si no tiene obras, está muerta. Mis amados amigos, hermanos y personas que nos escuchan, si yo te pregunto, ¿tienes fe? Y tu respuesta es sí. Necesariamente tu fe tiene que mostrarse con obras. Tienes que mostrarle al mundo tu fe. Jesucristo mismo lo dijo, por ejemplo, en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis, preste atención, lo que yo digo? Me llamáis Señor, pero no haces lo que yo digo. Luego en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios o de mi Padre que está en los cielos. Es importante confesar nuestra fe con nuestros labios, pero es importante también mostrarlo con nuestras obras, con nuestros hechos. Un ejemplo más que quiero compartir contigo antes de despedirme de este capítulo es ahí mismo, en Hebreos capítulo 11 que vimos en la lección anterior. El capítulo 11 de los Hebreos, algunos lo han llamado el capítulo de la fe, porque en ese capítulo el escritor menciona hombres y mujeres de la antigüedad que vivieron e hicieron obras por la fe que tenían en el Padre Celestial. El escritor, por ejemplo, menciona a Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios un más excelente sacrificio que Caín. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se pudiera salvar. Por la fe, Abraham, versículo 8, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Quiero terminar contigo este capítulo mencionándote acerca de Abraham. Abraham es conocido en la Escritura como el padre de la fe, el patriarca de la fe. Porque dice que cuando fue llamado por Dios, creyó
y obedeció. Y fue a un lugar donde él no sabía dónde era, solo por obedecer a Dios. Cuando su hijo era un muchacho, Dios le dice: quiero que lo ofrezcas en sacrificio a mí, quiero que lo mates. Y Abraham estuvo dispuesto a hacerlo. Abraham es un gran ejemplo para nosotros de lo que la fe es, la fe verdadera que agrada a Dios. Mi amado amigo, mi amado hermano, la fe que agrada a Dios, en primer lugar, cree lo que Dios dice. En segundo lugar, acepta lo que Dios dice. Y en tercer lugar, obedece lo que Dios dice. Esta es la fe verdadera. Así que si quieres saber si tu fe es activa, si tu fe está agradando a Dios, pregúntate: ¿aceptas lo que Dios dice? ¿Crees lo que Dios dice? ¿Estás obedeciendo lo que Dios dice? Espero que así sea. Si es así, vas por buen camino, porque estás ya en el plan de salvación de Dios. Mis amados hermanos y amigos, Cristian Vargas, su servidor, les saluda siempre y les desea miles bendiciones. Los espero en el próximo capítulo de Lámpara es, el capítulo donde encontrarás la verdad de Dios para tu vida, porque la verdad nos hará libres.